Shalom a todos. Vamos a empezar con las preguntas del, del día de hoy, de la semana. La primera pregunta que tengo ¿son las mezquitas del monte del templo la abominación de la que habló el libro de Daniel? Aquí con respecto a todos los libros de profetas, hay mucha confusión. La cuestión de si las mezquitas en el monte del templo son la abominación desoladora mencionada en el libro de Daniel, es un tema complejo y ha sido objeto de interpretación a lo largo de los siglos. En el libro de Daniel, específicamente en Daniel 9:27, 11:31, 12:11, se hace referencia a una abominación desoladora que será colocada en el lugar santo. Este término ha sido interpretado de diferentes maneras por los estudiosos judíos a lo largo de la historia. Algunos lo han relacionado con eventos históricos específicos, como la profanación del segundo templo por Antíoco IV, Antíoco Epifanes, en el siglo II antes de la era común, cuando colocó un altar a Zeus en el templo de Jerusalén. Esto es un evento que fue visto como una abominación por los judíos de la época. En la tradición judía, la interpretación de estas profecías es principalmente histórica y se refiere a eventos que ya han ocurrido, aunque algunos también han considerado que podrían tener una aplicación futura. Hay muchos futurólogos que utilizan estas profecías como para aplicarlas con situaciones futuras. Ahora bien, situaciones futuras que ya han pasado, o sea, no situaciones históricas de ese momento, sino que situaciones más modernas. En cuanto a las mezquitas que actualmente se encuentran en el monte del templo, como la cúpula de la roca, la mezquita de Al-Aqsa, estas construcciones fueron erigidas siglos después de la destrucción del segundo templo. Fue durante la dominación islámica. La interpretación rabínica tradicional no identifica necesariamente estas mezquitas con la abominación desoladora mencionada en Daniel. Vuelvo a repetir, esta es una interpretación rabínica, que es la corriente a la cual pertenezco. La profecía se entiende generalmente, nosotros, la entendemos dentro del contexto histórico original. Sin embargo, hay una variedad de opiniones sobre el significado y la aplicación de estas profecías. Y algunos pueden ver conexiones simbólicas con eventos modernos o futuros. Y cada uno tiene derecho a opinar como más les plazca. Ahora, desde el punto de vista, esta es la posición de la religión judía desde el punto de vista rabínico. Es importante abordar este tema con sensibilidad, ya que esto toca aspectos religiosos y políticos que son extremadamente delicados en la actualidad. Yo recomendaría estudiar estas profecías dentro del contexto histórico y básicamente con la guía de fuentes tradicionales, manteniendo siempre el respeto por los lugares sagrados
y las creencias de los demás. Esta es mi sugerencia humilde como rabino, y no buscar explicaciones ni místicas, ni futurólogas, ni nada que tenga que ver fuera de lo que es histórico, y no buscar calamidades donde no las hay. Espero haber sido claro. Eh, Continuamos con la siguiente pregunta. ¿No dice la Torá que si un varón entre el pueblo es medroso para la guerra, no es conveniente alistarlo? La Torá específicamente en el libro de Deuteronomio 28 establece que un hombre que es medroso y de corazón apocado no debe ser listado en la guerra, ya que su temor podría afectar a los demás soldados. Esta disposición forma parte de las leyes relativas a la guerra conocidas como eh, Milhemot Mitzvah, o sea, guerras de obligación, y Milhamot Reshut, guerras voluntarias. Yo hablé ya varias veces qué es lo que se hace con respecto a las Milhamot Mitzvot, que es lo que yo pienso que es esta guerra, en donde todo el mundo debe ser reclutado. O sea que no es una Milhama Reshut, una guerra voluntaria. Ahora bien, ¿qué pasa? La razón de esta ley es que el temor y la falta de confianza puede ser contagioso y debilitar el ánimo de todo el ejército. La Torá, con su enfoque en la santidad y la moralidad, busca asegurar que aquellos que luchan en una guerra lo hagan con un corazón firme y con fe en la justicia de la causa de esta guerra. Sin embargo, es cierto que el Estado de Israel, como Estado moderno, no se rige por las leyes religiosas, por la halajá, sino que opera bajo un sistema legal secular. Esto significa que las decisiones relacionadas con el servicio militar y la defensa nacional están determinadas por consideraciones de seguridad y política más que por las leyes religiosas. En el contexto moderno, el servicio militar en Israel es obligatorio para casi la mayoría de los ciudadanos, independientemente de su nivel de religiosidad y su disposición emocional hacia la guerra, salvo los que están exceptuados de acuerdo a la ley que se promulgó en el momento en que se declaró la independencia del Estado de Israel. No obstante, el ejército de Israel sí cuenta con mecanismos para evaluar la aptitud psicológica y emocional de los soldados, y en algunos casos se otorgan exenciones o asignaciones especiales a aquellos que no son aptos para el combate. No importa si son religiosos o no, independientemente. En resumen, aunque la Torá establece un principio que tiene en cuenta la disposición emocional de un soldado, el Estado de Israel, al no regirse exclusivamente por la ley religiosa, aplica criterios distintos que consideran tanto la necesidad de defensa del país como el bienestar de sus ciudadanos. Continuamos con otra pregunta. ¿Qué dice la ley judía sobre la salud mental, depresión, estrés, ansiedad, etcétera? Bueno, muy linda pregunta, muy linda pregunta. La ley judía o halajá aborda la salud mental con
seriedad y compasión, reconociendo la importancia del bienestar emocional y mental como parte integral de la vida humana. Aunque los textos antiguos no utilizan términos modernos como depresión o ansiedad, los sabios de la tradición judía han reconocido desde hace muchísimo tiempo el impacto del estado emocional y mental en la vida espiritual y física de una persona. La halajá sostiene que cuidar la salud, tanto física como mental, es una mitzvah, es un mandamiento. Esto se basa en el versículo de Deuteronomio 4:15. Como siempre, en todas mis respuestas doy las bases, que dice: cuidaos mucho a vosotros mismos. Esto ha sido interpretado por los sabios como una obligación de cuidar el bienestar general, incluyendo la salud mental. Si una persona sufre de depresión, ansiedad u otros trastornos mentales, está obligada a buscar tratamiento y apoyo, al igual que lo haría si tuviera una enfermedad física. La comunidad también juega un papel fundamental en la salud mental. En la tradición judía, hay un énfasis en la responsabilidad mutua. Kol Israel Arev Ze, eh, Ze la Ze, que significa que todos los judíos somos responsables unos de otros. Esto se extiende al apoyo emocional, y la halajá fomenta la empatía y el apoyo provisorio de ayuda a aquellos que están pasando por dificultades emocionales. Eh, La halajá reconoce que el bienestar espiritual está estrechamente relacionado con la salud mental. Las prácticas espirituales como la oración, el estudio de la Torá, la observancia de las mitzvot son vistas como medios para fortalecer el espíritu y por ende mejorar el estado mental. Sin embargo, esto no sustituye la necesidad de tratamiento médico o psicológico cuando son necesarios. Em, la halajá enseña que la vida es sagrada y debe ser preservada. Por lo tanto, si una persona está en riesgo debido a su estado mental, como el caso de pensamientos suicidas, es imperativo buscar ayuda inmediatamente. La preservación de la vida, pikuach nefesh, es un principio fundamental que supera casi todas las demás leyes. Es una de las leyes básicas, las más importantes. En el judaísmo se reconoce la importancia de consultar con profesionales, incluyendo médicos y psicólogos, cuando se trata de cuestiones de salud mental. La sabiduría de los expertos es valorada y se considera una mitzvah seguir sus consejos para preservar nuestra salud. Como conclusión, la ley judía toma muy en serio la salud mental, abordándola con un enfoque que combina la compasión, la responsabilidad comunitaria y la obligación de buscar ayuda y tratamiento cuando sea necesario. El bienestar emocional es visto como un componente esencial de la vida plena y la observancia religiosa. Eh, en relación con esta pregunta, hay otra pregunta que me la han puesto por similitud, que dice: ¿hay algo en contra de buscar ayuda médica o solamente debe ser espiritual? Eh, Continuando con, con la misma pregunta inicial, digo que no hay nada en la ley judía que prohíba buscar ayuda médica para problemas de salud, ya sea física o mental. De hecho, la halajá, la ley, alienta activamente a las personas a buscar tratamiento médico cuando sea necesario. La idea de que la salud física y mental es una prioridad se basa en varios principios fundamentales del judaísmo.
Veamos. Pikuach Nefesh, como dije anteriormente, la preservación de la vida es un principio central de la halajá, y esto incluye la salud mental. Si una persona está sufriendo de una condición que afecta su bienestar, se considera una obligación, está obligado a buscar un tratamiento para preservar su vida y su salud. La halajá reconoce a los médicos y a otros profesionales de la salud como instrumentos de Dios para la curación. En Éxodo 21:19 se menciona el derecho y la obligación del médico a sanar y curará. Esto ha sido interpretado por los sabios como una sanación para que las personas busquen ayuda médica cuando sea necesario. Tengo una mosquita que anda por aquí. Aunque el judaísmo valora la curación espiritual, no ve esta curación como excluyente de la médica. Ambas son vistas como complementarias. Mientras que la oración, la fe y el estudio de la Torá pueden proporcionar fortaleza espiritual y emocional, no reemplazan jamás el tratamiento médico adecuado. El bienestar espiritual y físico van de la mano y uno puede apoyarse en el otro. Hay una responsabilidad personal en la ley judía que cuida el propio cuerpo y la mente. Esto implica no solo el cuidado espiritual, sino también el uso de los recursos médicos y psicológicos disponibles. Negarse a buscar ayuda médica cuando es necesario podría considerarse una negligencia en el cuidado de la vida, lo cual es contrario, totalmente contrario a los principios de la halajá. En resumen, la ley judía no solo permite, sino que alienta a las personas a buscar ayuda médica cuando la necesitan. La salud espiritual y la salud física, mental, son vistas como complementarios y ambas son importantes para llevar una vida plena y en cumplimiento con los mandatos divinos. No cumplir con esto, o sea, de llevar una salud mental y física, tanto como espiritual, es no cumplir con la halajá. Seguimos. A ver cómo siguen las preguntas aquí. Ah, ¿qué puedo hacer para tener más emuná y fe en Dios? Eh, Fortalecer la emuná, la fe en Dios. Esto es un proceso personal y continuo de todos, de todos, de todos, eh, que puede involucrar diversas prácticas y enfoques dentro de la tradición judía. Que a quien hizo la pregunta y a todos en general, voy a compartir algunas sugerencias que pueden ayudar a profundizar y fortalecer la fe, lo cual es para todos, inclusive para mí. El estudio de la Torá y otros textos sagrados es fundamental para fortalecer la emuná. A través del estudio puedes entender mejor la voluntad de Dios, las enseñanzas de los sabios y la historia de nuestros antepasados, lo que refuerza la conexión con lo divino. Dedica tiempo diario o semanal al estudio ya sea de la parashá de la semana, de leer Teilim, los salmos, o de otros textos que puedan inspirarte. La oración
es una herramienta, la tefilá, es una herramienta poderosa para conectarse con Dios. Al rezar regularmente, ya sea con las oraciones establecidas, como la Amidá o el Shema, o simplemente con tus propias palabras, te acercas a Dios y refuerzas tu confianza en Él. La oración también te ayuda a expresar tus deseos, tus preocupaciones y agradecimiento, recordándote que Dios está siempre presente en tu vida. Cultivar el hábito de agradecer eh, todas las cosas, tanto grandes como pequeñas. Reconocer la mano de Dios en los aspectos cotidianos de la vida refuerza la emuná. Puede ser a través de las bendiciones, las brajot, que recitamos antes y después de comer, por ejemplo, al levantarnos, al observar la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Creo que tengo un vídeo de Berajot para cada ocasión. Y si mal no recuerdo, está está en las leyes noágidas. Creo. No recuerdo bien. Y si quieren que nuevamente lo publique, pídanlo, que no tengo problema en publicarlo nuevamente. Eh, Otra manera es cumplir con las mitzvot, los mandamientos, y realizar actos de bondad y justicia. O sea, Gmilut Hasadim. Es una manera de acercarse a Dios y fortalecer la fe. Al cumplir con la voluntad divina y ayudar a los demás, te sientes más conectado con la espiritualidad y reconoces la presencia de Dios en todas tus acciones. Como tú eres como un enviado de Él al realizar estas acciones. Dedicar tiempo también para la reflexión y la meditación. Piensa en las veces en que has sentido la presencia de Dios en tu vida o en las situaciones en las que tu fe ha sido probada y fortalecida. La meditación sobre la grandeza de Dios y su creación puede ayudarte a sentir una conexión más profunda. Por ejemplo, a mí, todo lo que es naturaleza, todo lo que es verde, todo lo que es eh, vida, o los grises de los otoños, todo esto a mí me conecta espiritualmente. Esto es para mí. eh, para mí es una conexión. Practica la confianza en que todo lo que sucede en tu vida es parte de un plan divino, en la que tú formas parte y en la que tus decisiones forman parte. Aunque a veces es difícil entender por qué ocurren ciertas cosas, la emuná implica confiar en Dios y confiar que Dios tiene un propósito en todo lo que sucede. Esta confianza se desarrolla con el tiempo y con la práctica, especialmente en momentos de desafíos. Otra cosa que hay que hacer es rodearse de personas que también tienen una fe fuerte y que pueden apoyarse mutuamente en el camino espiritual. Participar en una comunidad es fundamental, fundamental. Sin comunidad no existe la posibilidad de practicar la religión. Compartir estudios o simplemente hablar con personas de fe puede inspirarte y ayudarte a crecer
en tu propia emuná. Reflexiona sobre momentos pasados en la que Dios te ha ayudado o te ha guiado. Recuerda cómo has superado desafíos y no te olvides que estos desafíos los has superado gracias a la ayuda divina. Esto puede fortalecer tu fe para poder enfrentar futuros obstáculos. Fortalecer la emuná es un viaje continuo y personal que todos tenemos que hacer. Al integrar estas prácticas en tu vida diaria, puedes desarrollar una relación más profunda y significativa con Dios, y así sentir una mayor confianza y fe en su guía y en su protección. Seguimos con las preguntas. ¿Por qué un o una converso conversa solo puede ser judío o judía si es ortodoxo? La cuestión de por qué un converso o una conversa solo puede ser considerado judío o judía si la conversión se realiza bajo el judaísmo ortodoxo tiene sus raíces en las normas halágicas, la ley judía, y en la importancia en que se da a la coherencia y validez del proceso de conversión. Es fundamental destacar que no existe una conversión social al judaísmo. La conversión siempre es un proceso religioso. Dentro del judaísmo ortodoxo, la conversión se rige estrictamente por la halajá, por la ley, que incluye un proceso riguroso de estudio, cumplimiento de las mitzvot, la aceptación total de la Torá y el Talmud. Este proceso garantiza, según la perspectiva ortodoxa, que el converso o la conversa se integran plenamente en la vida y práctica judía tal como lo establece la tradición desde tiempos antiguos. La conversión es ante todo un compromiso religioso y espiritual, no un cambio de identidad cultural o social. Vuelvo a repetir, la conversión no es un cambio de identidad cultural. Esto es imposible cambiarlo. Es un compromiso religioso y espiritual. La ortodoxia considera que para mantener la unidad del pueblo judío a nivel global es esencial que las conversiones sigan un estándar halágico uniforme. Esto asegura que los conversos sean reconocidos como judíos en cualquier comunidad en el mundo. La coherencia en el proceso de conversión es vista como fundamental para preservar la integridad y la continuidad del pueblo judío, donde la conversión religiosa es la única vía legítima para entrar a la religión judía o al judaísmo. En muchos casos, la conversión realizada fuera del judaísmo ortodoxo, como la realizada, por ejemplo, por el judaísmo reformista, conservador, no son reconocidas por las comunidades ortodoxas. Y en algunos casos, tampoco son reconocidas por el Estado de Israel, que sigue criterios ortodoxos en muchas cuestiones relacionadas con la identidad judía. Esto puede generar complicaciones para los conversos en términos de matrimonio, reconocimiento legal y otros aspectos de la vida comunitaria y religiosa. Este reconocimiento está basado en la adhesión a la ley religiosa, no
a una afiliación social o cultural. No sirve estar asociado a un club judío o a algún club social o algún ente cultural. Esto no sirve nada. Lo que hay que demostrar es una adhesión a la ley religiosa. Eh, Las diferentes orientaciones del judaísmo tienen enfoques teológicos y prácticas distintas. La ortodoxa mantiene que la observancia estricta de la ley judía es fundamental para ser considerado judío, mientras que otras corrientes pueden tener un enfoque más flexible o interpretativo. Debido a estas diferencias, la ortodoxia no reconoce las conversiones realizadas bajo normas que no se alinean en la halajá tradicional. El proceso de conversión es, por lo tanto, una aceptación total y consciente de la vida religiosa judía y no una mera transición social. Un aspecto central de la conversión ortodoxa es la aceptación plena de la Torá y las mitzvot, lo que implica un compromiso de vivir una vida conforme a los preceptos halágicos. No existe un converso que pueda ser laico. No existe. O es religioso o no existe la conversión. La ortodoxia sostiene que sin este compromiso total, la conversión puede ser considerada, no puede ser considerada válida según la halajá. Y en muchos casos que conozco personalmente, que se ha otorgado una conversión, se le quita la validación al comprobar que esta persona no cumplen con la halajá. Porque la conversión implica un compromiso religioso profundo y no puede ser vista como una decisión basada en factores sociales, culturales. En resumen, dentro del judaísmo ortodoxo la conversión es siempre un proceso religioso que implica un compromiso total con las prácticas y la fe judía. No se trata de una afiliación social o cultural, sino que es un cambio profundo y consciente de vida bajo las normas y mandamientos de la Torah. Este enfoque asegura la coherencia y la validez del proceso de conversión, manteniendo la integridad del pueblo judío en todo el mundo. Seguimos con las preguntas. Eh, ¿Cuántos ruidos que hay? Los hijos, los hijos de una mujer judía conversan. ¿Son hijos, son judíos o deben convertirse también? Según la ley judía, los hijos nacidos después de la conversión de, de una mujer judía son considerados judíos de pleno derecho y no se necesitan someterse a un proceso de conversión. Esto se debe a que la identidad judía se transmite por vía materna. Y una vez que la madre es judía, sus hijos nacidos posteriormente también son judíos. Sin embargo, eso no incluye a los hijos que nacieron antes de la conversión. Los hijos que nacieron antes de que su madre se convierta al judaísmo no se consideran judíos automáticamente, ya que en el momento de su nacimiento la madre aún no era judía según la halajá. Por lo tanto, si estos hijos desean ser reconocidos como judíos, deberán pasar por un proceso de conversión halágico, el cual generalmente incluye la inmersión en un mikve, en el caso de los varones la circuncisión, eh,
y todo el estudio que tienen que hacer eh, para convertirse. Es importante que este proceso de conversión sea realizado de acuerdo con las normas halágicas, asegurando que sean reconocidos por las comunidades judías que siguen estos estándares. Solo de esta manera los hijos nacidos antes de la conversión de la madre pueden ser aceptados plenamente como judíos dentro de la comunidad. Otra pregunta. Un hombre que se convierte al judaísmo, una pregunta hermosísima. Eh, un hombre que se convierte al judaísmo, ¿tiene tribu? Hermosa pregunta. Un hombre que se convierte al judaísmo no adquiere una tribu dentro del pueblo judío. En la tradición judía, la pertenencia a una tribu específica, como Levi, Judá, etc., se hereda por linaje paterno, es decir, a través de la descendencia directa de uno de los hijos de Jacob, de las 12 tribus de, de Israel. Dado que un converso no desciende biológicamente de ninguna de las tribus de Israel, no se le asigna una tribu al convertirse, ni puede elegir. En lugar de ello se lo considera simplemente un miembro del pueblo judío, en general conocido como Ben Abraham, hijo de Abraham, en reconocimiento a su nueva identidad como parte del pueblo judío y su inclusión en la comunidad de los descendientes de Abraham Avinu. Es importante mencionar que esto no afecta para nada su estatus dentro de la comunidad judía. Un converso es considerado judío de pleno derecho en todos los aspectos religiosos y comunitarios, pero no tiene afiliación de tribu específica. Se preguntarán qué sucede con la repartición de tierras que se hizo en su momento a las distintas tribus, que a esta persona no le corresponde ninguna tierra. Correcto, correcto. Un converso al judaísmo no tiene derecho a la repartición de tierras según la distribución original de las tierras de Israel que se realizó entre las 12 tribus de Israel durante la época bíblica. Esta repartición de tierras fue determinada según el linaje de cada tribu, y dado que un converso no pertenece a ninguna de las tribus, no tiene derecho a una porción específica de tierras basada en esa distribución de tribus. Qué fuerte, ¿no? Pero hay que leer también la letra chiquitita. Esto se refiere al contexto, y qué suerte que soy rabínico, qué suerte que soy rabínico. Esto se refiere al contexto histórico y bíblico de la repartición de tierras en la tierra de Israel. En la actualidad, la distribución de tierras en Israel no siguen los criterios antiguos de tribus, y los derechos de propiedad de la tierra se basan en las leyes modernas del Estado de Israel, que no discriminan entre judíos nativos y conversos. Por lo tanto, en el contexto moderno, un converso tiene los mismos derechos a poseer tierras y propiedades de Israel como cualquier otro ciudadano judío. En resumen, aunque históricamente un converso no tendría derecho a una porción de tierra asignada por tribu, que con esto se quedaría una persona que no estudia Talmud, hoy en día esta distinción no afecta sus derechos legales a la propiedad de tierra de Israel. Es decir, que un converso también puede tener propiedad en la tierra de Israel. Una pregunta interesantísima que dentro de los judíos y dentro de los no judíos hay un error terrible.
Yo soy uno de, creo que somos 50, que somos especialistas en Kupá de Hidushim aquí en Israel, que tenemos diploma del Rav, eh, 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 del Rav Rashi de Israel Sefaradí, del Rav Amar. Eh, Porque se hizo aquí en Israel hace unos 15, 20 años, justamente un curso por la poca preparación que había en la especialidad de casamientos, compromisos y casamientos. Entonces hicimos un curso, de los cuales salimos 50, nunca se volvió a repetir este curso. Eh, y bueno, y ahí estudiamos cosas que muchos ignoran. La pregunta que me hacen es, ¿hay que pagar eh, o fijar un precio por una mujer en la boda? Es una pregunta que confunde inclusive a muchos judíos. En el contexto de una boda judía, no se paga ni se fija un precio por la mujer. Cuando uno paga, no es que se paga por la mujer. Sin embargo, es importante entender que el concepto de la ketubá, o sea, del contrato matrimonial, que en definitiva es un documento eh, eh, dentro del judaísmo, no es un contrato de compra, sino que es un acuerdo legal que establece las obligaciones del esposo hacia la esposa. Por eso el esposo firma la ketubá y se lo da a la esposa. En la ketubá incluye una cláusula sobre una suma de dinero que el esposo dice cuál es en el momento antes de casarse, que se incluye dentro de la ketubá, que se compromete a pagar a su esposa en caso de divorcio o fallecimiento. Esto no es un pago por la mujer, sino que todo lo contrario, es una protección financiera para la mujer. La cantidad estipulada en la que tú vas es lo que la mujer recibiría si el matrimonio llega a su fin, asegurando que no quede desamparada o, sí, desamparada económicamente. Esto, hoy en día, eh, no se dice y no se aplica. ¿Por qué? Porque hay muchos locos que piensan que le ponen un precio a la mujer, que compran a la mujer y ponen $1.000.000. Y ellos no saben que lo que están firmando es el dinero que le tienen que dar a la mujer si se separa. Por eso el divorcio lo tiene que pedir el marido, porque es el marido quien tiene que pagar la cuota que escribió en la que tú vas a la mujer si se separa. Esto también muchos rabinos no lo dicen para facilitar que exista el divorcio, porque si el hombre tiene que pagarle a la mujer o la mujer exige que el hombre pague lo que, lo que, lo que escribió en la que tú vas, y anda a agarrarlo. No se divorcia más, no se divorcia más. Este acuerdo fue establecido en la antigüedad para garantizar que el esposo se responsabilice del bienestar de su esposa, incluso en caso en que el matrimonio termine. En resumen, la ketubá no es un precio por la mujer, sino un mecanismo de protección para asegurar su seguridad financiera futura. Espero que esto quede claro de una vez y por todas. Y esta es la halajá. O sea, no busquen revolver
otras cosas que no existen. Esta es una de mis especialidades. Esta es la halajá, esta es la ley. Por más que digan lo que digan quien quiera decir, esta es la ley. No existe kniá, no existe compra. Lo que existe es una seguridad financiera para la mujer en caso de divorcio o muerte. Y vuelvo a agradecer la pregunta, porque esta es una pregunta que muchos dudan, muchos no saben y opinan libremente diciendo que en el judaísmo el hombre compra a la mujer. Inclusive muchísimos judíos, muchísimos judíos. Bueno, esto es todo lo que tengo para explicar hoy. Les deseo Shabbat Shalom y nos seguimos viendo, si Dios quiere. Shalom a todos. Vamos a presentar la colección del Pardés, la colección que la titulé Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la queridos amigos, comunidad, con gran alegría y profundo respeto que les presento la obra Un viaje por el Pardés, la colección completa de los 5 libros de la Torá. Esta colección no es solo un compendio de textos sagrados, es una invitación a explorar, reflexionar y transformar nuestras vidas a través de la sabiduría milenaria de la Torá. Los libros incluidos en esta colección, Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vaikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomios, han sido la base de nuestra identidad y espiritualidad judía por generaciones. Sin embargo, en el ritmo acelerado de la vida moderna, a veces perdemos de vista el profundo impacto que estos textos pueden tener en nuestra vida diaria. Esta colección está diseñada para revivir esa conexión, haciéndola accesible y relevante para todos. Cada libro está presentado en hebreo, fonética y una traducción exacta al castellano, permitiendo una comprensión precisa y enriquecedora de los textos originales. La grandeza de esta obra radica en su uso en el método Pardés, que explora los niveles de interpretación, el pshat, el literal, el remes alegórico, el drash homilético y el sot místico. Este enfoque no solo nos brinda una comprensión académica, sino que nos abre una experiencia espiritual rica y transformadora a través de estas páginas. No solo leemos la historia de nuestros antepasados, sino que encontramos respuestas a las preguntas existenciales y prácticas de nuestras vidas. ¿Por qué deberías adquirir esta colección? Porque en cada página descubrimos cómo las enseñanzas de la Torá no son meras reliquias del pasado, sino que son principios vivos y aplicables que pueden guiar nuestras decisiones, fortalecer nuestras comunidades y enriquecer nuestras almas. Este no es solo un libro para leer y poner en una estantería, es una herramienta de vida que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias existencias, relaciones y nuestro propósito en este mundo. Al estudiar Bereshit, nos enfrentamos
de la existencia, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro propósito. En Shemot, lo podemos ver aquí, encontramos inspiración a la lucha por la libertad y la justicia, recordando que estos ideales son eternamente relevantes en Vaikra. Nos llama a una vida de santidad, mostrándonos que cada acto cotidiano puede ser un acto de devoción. Bamidbar nos enseña sobre la perseverancia y la fe en tiempos de prueba. En Devarim, eh, las palabras finales de Moisés nos ofrecen una guía eterna para construir una sociedad justa y compasiva. Pero esta colección es más que un estudio de textos antiguos. Es un puente hacia el crecimiento personal y comunitario. Al invocarnos en estas enseñanzas, no solo enriquecemos nuestra propia comprensión, sino que también contribuimos al fortalecimiento de nuestra comunidad. Esta obra es un recurso invaluable para la enseñanza, el debate y la reflexión adecuada para estudios individuales y grupales. Entonces les invito a no solo adquirir esta colección, sino a sumergirse en ellas, a hacer de estos libros una parte central de vuestra vida espiritual. Que estas enseñanzas presentadas en hebreo fonética y en una traducción exacta al castellano los motive a actuar con justicia, a amar con compasión y a vivir con un propósito definido. La Torah no es solo nuestra historia, es nuestra guía para un futuro lleno de esperanza y que tenga algún significado. Gracias por vuestra atención. Esto lo pueden adquirir a través de Amazon. Eh, el, donde adquirirlo va a estar justamente en las descripciones. Les agradezco vuestra atención y espero que esta colección de un viaje por el Pardés enriquezca vuestras vidas de la misma manera que enriqueció la mía. Que disfruten de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.